Bueno, bendecidos, hoy voy a tocar, a compartir con ustedes un tema bien agradable, bien agradable. No vendas la verdad, bien agradable. Pero antes quiero presentarles al pastor Orlando Cárdenas, que nos está visitando en esta mañana por aquí. Voy a invitarlo que les dé un saludito a cada uno de ustedes. Bienvenido, pastor. Voy para aquí. Pastor, gracias. Es un gozo grande en esta mañana poder estar reunidos como familia, como pueblo de Dios, alabando y glorificando el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Creador, de nuestro Restaurador, de nuestro Sanador. Y con gozo y con mucha alegría estamos atentos para seguir creciendo en el conocimiento de la gracia, en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Aquí estamos dispuestos y con un deseo grande, enorme, de poder saludar a todos los santificados, a los elegidos, a los escogidos, a los benditos del Padre de todos los espíritus. Me gozo en poder saludar en diferentes partes del mundo a los bendecidos y al pueblo de Dios, a que estamos cada día siendo metidos en su reino para poder establecer su voluntad aquí en la tierra. Es un gozo, un abrazo enorme para todos nuestros hermanos, los bendecidos, en todo lugar donde nos ven y donde nos escuchan en esta hora. Muy bendecidos. Gracias, pastor. Bendecido, hermano. Aunque me debe el beso. Bien, entonces saludos a todos los hermanos en la ciudad de Tuluá. Ahí en el Ecuador, al hermano Enrique Zambrano, bendecido. Sé que estás pendiente con el grupo Bendecidos. Muy, pero muy bendecidos. Bien, vamos a entrar en el tema en esta mañana. Damos gracias a Dios por Victoria, también por Wilmer. Bendecidos, los quedamos esperando hoy, pero bueno, esperamos a ver que la próxima semana puedan estar por acá. Voy a invitarte que abras la Biblia en Proverbios, capítulo 23. Tú sabes de que yo te doy textos de seguido para mostrarte la palabra que salió de la boca del Creador. Yo te transmito el pensamiento de Él, no el conocimiento mío. Base a la dirección y a la presencia de su Espíritu en mi vida. También está aquí el hermano Saúl Cárdenas, su esposa. También trabaja, tiene un empleo que le exige mucho tiempo y por eso no puede estar continuamente, pero bueno, en breve ya estará afiladito también. Proverbios, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 23. Leemos en el nombre de Jesucristo el Señor. Cuando tú no puedas encontrar, como el tiempo aquí para mí es oro, entonces yo lo aprovecho bien. Tú vuelves y escuchas o ves la enseñanza y ella te va verdaderamente a producir la paz y el reposo que tú quieres. Dice el versículo 23, compra la verdad, y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Por nada esto se puede negociar. Porque de esto depende el bienestar nuestro y de todo lo que nos oyen. De esto depende el crecimiento en la vida en el Espíritu. Te he dicho yo 50,000 veces y no me cansaré de repetírtelo.
Si de esta manera nosotros operamos, crecemos en el discernimiento, discernimos verdaderamente qué es lo que Él quiere en cada palabra decirnos y a quién utiliza, hablándonos la verdad para el crecimiento espiritual. Compra la verdad, no la vendas. En Proverbios capítulo 4, versículo 5 y versículo 7, observa. 4:5 dice: adquiere sabiduría, ante todo, no religiosidad. Porque la sabiduría de Dios ya la tienes. Desarróllala para que ella no te convierta en religioso o persona natural. Dice, oído, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca. Eso es lo que hay que conocer. ¿Qué fue lo que salió de la boca del Creador? ¿Qué instrumentos utilizó en el antiguo pacto, en los 4 evangelios y en el evangelio, en las cartas del apóstol Pablo? ¿Qué instrumentos utilizó para transmitir su palabra? Como en este tiempo, ¿quién puede transmitir su palabra? Ministros competentes de un nuevo pacto, que fueron preparados desde antes de la fundación del mundo, para que cuando llegáramos a Cristo transmitiéramos lo mismo que los profetas transmitieron, lo mismo que Jesús de Nazaret transmitió, lo mismo que el apóstol Pablo recibió y transmitió. ¿Ven lo fácil que es? Sencillo. Versículo 7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, oído, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Quiere decir que tú puedes tener todo el dinero que quieras, las propiedades que quieras, pero si no tienes inteligencia, ¿cómo manejarla? Fracasas. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 44, que es donde vamos a tocar ya, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El campo es el mundo, la tierra, oído, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, punto y coma. ¿Por qué? Porque no era para ese tiempo, oído. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, la tierra. Porque él no podía comprar lo que estaba encima de la tierra. Tenía que comprar la tierra, porque en la tierra estaba escondido el tesoro. Oído, escuche y retenga. Compra la verdad y no la vendas. Ni la sabiduría, ni la enseñanza, ni la inteligencia. Es lo que está diciendo la palabra. Las 3 parábolas anteriores acerca de la apariencia del reino fueron pronunciadas públicamente a las multitudes por Jesús de Nazaret. Que era Dios mismo metido en él. Estaba el Padre Celestial ahí. Desde una barca
Dice el versículo 13, del versículo 2 del capítulo 13, dice, y se juntó mucha gente, y entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Presta atención, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Muchísimo. Porque él no podía hablarle a ese tipo de personas la palabra directa, tenía que hablarle por parábolas, porque para ellos no era el reino. El reino era para nosotros que fuimos predestinados. La barca la cual estaba en el mar, pero no era parte del mar, no pertenecía al mar. La barca tipificaba la iglesia. La barca tipificaba la iglesia. Oído. La barca estaba en el mar. Mar, mundo. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Oído. En la barca, o sea, en la iglesia, el rey del reino celestial reveló o le hablaba por parábolas los misterios del reino. Y además después dice que como los judíos no entendieron, inmediatamente se volvió a los gentiles. En el versículo 34 del 13 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Sin parábolas no les podía hablar, porque ellos no entendían, no comprendían. Estas parábolas anteriores precisamente se las explicó al pueblo judío, les hablaba, mientras que las 3 parábolas siguientes fueron dadas en privado a los discípulos. ¿Con qué fin? Con el fin de que nadie se enterara qué era lo que él venía a hacer en la tierra. Ahí en el versículo 36 del 13 donde estamos, dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Y empezó él a hablar con ellos. Esto indica o da a entender que los temas que tenían que tocar ellos ahí, en las 3 parábolas siguientes, deberían de estar ocultas. Y el que las quisiera conocer tenía que tener vida en el Espíritu para que les fuera, ¿qué? Revelado. Por eso te pregunto yo, ¿qué libro le escribió Jesús de Nazaret a los discípulos? Ni un manual, todo era verbal. Todo, absolutamente todo era verbal. Ahí no había nada para que nadie dijera, esto lo dijo Jesús a los discípulos, Lo único que lo sabían era ellos. Por eso cuando él se reunía a la gente, y como todos esos judíos eran iguales casi, al hablarle a él, a los discípulos, la palabra, cuando ellos acercaban a él, de la única manera en que él los podía identificar era preguntándoles lo que él les había dicho.
Así se daba cuenta que estaba rodeado donde había sembrado él verdaderamente la palabra. La primera parábola trataba del tesoro en el campo. Oído, el tesoro escondido en el campo. El campo era el mundo, o es el mundo. Y este tesoro escondido debería de estar constituido en oro y piedras preciosas. Como era una comparación, una parábola, el oro son las personas que iban a recibir el Evangelio de la Gracia. Y las piedras preciosas son las personas que van a componer la Nueva Jerusalén. No es el templo, porque el templo de Él ahora somos cada uno de nosotros aquí en la tierra. O sea que cuando usted necesita hacer algo, Él está ahí. Se da cuenta, antes de que usted vaya y le diga determinada, Él ya sabe. Eso es. El tesoro escondido en el campo debería estar constituido con oro y con piedras preciosas. Porque estos son los materiales, oído, escuche y retenga, que serán usados para la edificación de la iglesia, la nueva Jerusalén en la tierra. Ya terminando el milenio, ya toda esta cantidad de personas, por ejemplo, las puertas de la Jerusalén celestial, el oro son las puertas, que eran los 12 discípulos. No es una puerta en marco de oro, como le dice la religión a la gente que va a caminar por calles de oro y que esto, no. Ellos eran la puerta de oro que tenían que hablar lo que Jesús de Nazaret les habló para que de esa manera entrara por cada uno de ellos la gente al reino. Lo mismo es con las piedras preciosas. Yo creo que uno debería de buscar, pedirle al Espíritu que está en uno, bueno, muéstrame qué piedra soy yo. Porque las piedras van a componer el cimiento, la base prácticamente de la Nueva Jerusalén. Eso es para que pueda brillar ¿qué? El reino en las personas. Primera de Corintios, mira Pablo lo que le dice. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 12. Y sobre este fundamento alguno edificará, dice, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué te he dicho yo como pastor? Pues ya no necesito repetirte, sí, cuantas veces yo pueda repetirte y exhortarte para que tú crezcas, para que cuando tú hables tengas la convicción de que eso fue lo que papá Dios puso en su palabra para ti y para mí. Te he dicho yo porque la obra de cada uno va a ser probada. Imagínate, yo no me daba cuenta de lo que la hija bajó en estos días de todos esos pueblos, naciones donde nos ven. Quiere decir que la palabra corre. Por eso es que hay que preocuparse, hermano. ¿Cómo es posible o va a creer usted de que una persona que tiene un bigote canoso, blanco, pelo blanco y todo eso, y yo lo voy a tratar como un niño?
Tengo que ya hablarle claro porque él no es un niño, él ya tiene una mente curtida, él ya tiene una mente poseída por lo natural. A él hay que hablarle. Si él parte y escucha la palabra, pues el hombre tomará la determinación de regresar al origen de su partida. Puede llegar al cuerpo, donde están los otros miembros que están siendo regenerados. ¿A través de qué? Del poder de la palabra. Para eso es el agua pura. Ese es el bautismo en la palabra, para presentarle a nuestro Creador una iglesia sin mancha, una iglesia regenerada. Observa lo que dice aquí. ¿Ah? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, se conoce. Se tiene que conocer. Porque las tres últimas son una casa edificada, oído, o un templo edificado prácticamente falsamente. En cambio el oro, las piedras preciosas, tienen que ser pasados por fuego en la purificación. Por eso hablan los ejemplos allá en el libro de Isaías: te conocí en horno de aflicción, pero te santifiqué. Dice el Salmo 66:10, te pasé por las aguas, dejé que un don cualquiera gobernara tu alma, pero te saqué. ¿Tú ves? Entonces todo eso se requiere primero de que cada uno de nosotros que estamos metidos dentro de este evangelio de la vida eterna, necesitamos ser purificados. Eso no es el cuento. Yo como ministro competente de un nuevo pacto, yo recibo la palabra, pero yo no me como el cuento de que usted ya está completo, usted ya no haga nada, usted esto y esto y esto. No, hermano. Si usted no pone de su parte para ser regenerado, usted se quedará todavía ñengue, enano. Usted necesita avanzar, conocer, para poder ¿qué? Difundir, para poder sentarse usted con de nuevo, con alegría, con gozo. Muchachos, compartir la palabra, transmitir el pensamiento del escritor, no una información que adquirió su mente, o yo con la trompa, con la oreja, a la que le gusta el chisme, el brollo, el enredo, pero no yo con acoge. El oído espiritual, que es el que asienta, hermosea, embellece y pone la base prácticamente dentro de cada uno de nosotros. Ahí en Apocalipsis, capítulo 21. En estos días voy a sacar tiempo, pero voy a hacer toda la serie sentado. Voy a hablarte de la parte que hace falta que se cumpla Apocalipsis. Porque ya la mayoría de Apocalipsis se ha cumplido. Pero hay una parte que no se ha cumplido. Y te la voy a explicar con pelos y señales. Ese día que tú estés ahí, pues tienes ofrenda ahí en la mano, hermana. Porque imagínate como 8 o 9 enseñanzas. Y me las metes ahí la ofrenda me la metes ahí por el computador. Apocalipsis 21:18 dice: el material de su muro era ¿de qué? Jaspe. ¿Sí o no? Punto y coma. Pero la ciudad era ¿de qué? De oro. ¿Qué hace el oro? Brilla. Se distingue. ¿Sí o no? Y para hacer oro, ¿dónde lo meten? En el fuego. Oído. Oro puro, semejante al vidrio, limpio, muchachos. Cuando alguien a ti se siente escucharte y que tú puedas sentarte e interactuar con la persona, no guardando nada, sino diciéndole la realidad, muchachos, dentro de ti ven la unción, la transparencia, la transformación, el cambio, la solidez, que sos de un solo lomo,
que estás hablando lo correcto. ¿Por qué? Porque hay vida en el Espíritu. Al no haber vida en el Espíritu no hay nada. Lo que hay es religiosidad, conocimiento natural, tradiciones de hombre, costumbres, mañas, astucia, malicia, interés. Y eso es lo que él dice. Puesto que la iglesia es, oído, la que tiene que prácticamente reinar en vida en la tierra. Eso es lo que él dice ahí. La iglesia tiene que ser el reino práctico hoy en día. ¿Qué te dije yo que habían en el reino? Reyes y sacerdotes. Ahí no hay doctores. Ahí no hay abogados. Ahí no hay reverendos. Yo no encuentro más en el reino de Él, de Cristo, o el reino de Dios, solamente hay reyes y sacerdotes. No más. Las cátedras, los títulos, los certificados quedan afuera. Esa es la Jerusalén terrenal. En la espiritual solamente hay reyes y sacerdotes. Oído, escuche y retenga hasta el día de hoy. Que la nueva Jerusalén será el reino en manifestación en esta era y en la era venidera. Para que cuando llegue, termine el fin, llegue el fin del siglo, usted puede decir, muchacho, usted no puede, ¿será que entro o no entro? No, ya usted está adentro. Está adentro del reino. La iglesia es la que tiene que representar el reino de Dios que estaba escondido en la tierra, que fue creada por Dios mismo. Oído, en Génesis, mira el ejemplo. Por eso te dije yo muevo mucha Biblia. De pronto a la gente no le gusta, pero es la forma en que yo tengo que transmitirte el pensamiento del escritor, no el concepto mío. Si no, entonces ¿para qué uno estudia? Si yo voy a escucharte a ti y tú me vas a repetir a mí como niño que mira, que la mantequilla, que el pan, que esto, que tiene que comerse así, que mastica así, que tal cosa así, muchacho. Génesis capítulo 1, versículo 26. El campo es la tierra creada por Dios, que fue hecha para constituir, colocar su reino en la tierra, que es el que quedará establecido eternamente y para siempre. Ahí usted no va a tener Edaman, va a ser el mismo. Porque esa carreta que traía el sistema religioso. Yo me acuerdo de las campañas que hacían, que calzaban muelas, que Jesucristo cambiaba a la persona inmediatamente. Bueno, y si los cambiaba, ¿por qué a los muecos no les salían dientes? ¿Por qué a los viejos que estaban arrugados en su piel, en su cara, por qué no le quitaban las arrugas? ¿Por qué el que entraba sin pelo allá, por qué no le salía pelo? Es una carreta, una mentira. Una mentira. Es una mentira, una manipulación. Dice el versículo 26. Entonces dijo Dios, dos puntos. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Qué es Dios? Espíritu. ¿Qué eres tú? Espíritu. Metido dentro de un cuerpo. Por eso es que no desde ahora, hace más de 2600 años viene buscando él, como dice Juan 4:24, adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Si vos y yo fuimos creados espíritu, a nosotros, ¿qué tenían que transmitirnos para poder nosotros crecer en la vida en el espíritu? Lo espiritual, no lo natural. ¿Qué hace el sistema? Transmitir lo natural. Todo lo natural. Por eso el sistema es viudo. El sistema es enano en la vida espiritual. Es ciego. El sistema es la prostitución más grande que pueda haber en la tierra. Dice, oído, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí no hay cuestión de que la mujer y el hombre son iguales. Tienen cuerpos diferentes, pero los dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Oído, escucha y retenga. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar. Esto fue lo que se perdió. Señorear. Oído, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Se perdió el señorío. Por eso es que él tuvo que venir para que nosotros volviéramos a ser ¿qué? Señores. Primero hay que señorear nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo. Si yo no señoreo mi mente, mi carne, mi carne, ¿te recuerdas la enseñanza que te di yo? Que es el mismo diablo puesto en el cuerpo, en la vida del ser humano. Y la gente peleando con alguien que no existe. Porque el diablo no fue destruido ahorita. El diablo fue destruido después de la muerte de Jesús de Nazaret, 2600 años. Le quitaron dominios, reinos y todo. Pero quedó la carne envenenada. Quedó el raciocinio, una conciencia sucia, limpia, y hay que limpiarla. Amañada, acostumbrada a todo lo natural, a la malicia. Oído. Punto 3 dice bien claro. Entre estos hombres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios estaba Cristo. O estaba Jesús de Nazaret, que era el que tenía que venir a traer el reino, mostrarle a la humanidad que él era el que tenía que venir a comprar la tierra para poder encontrar el oro, el tesoro. Encontró los 12 apóstoles, rescató la tierra, derramamiento de sangre, persecuciones, muerte injusta y toda esta cantidad de argumentos para decirnos, listo, aquí está el oro. Por eso es que la iglesia en Cristo es un misterio, que tú le hablas a una persona y tú no sabes si es o no es. Y la persona que te reciba la palabra y comience a estudiarla, a prepararla, y va y después te busca y te dice, hombre, tienes razón, no por confabularse naturalmente contigo, sino porque llega agradecido interiormente a través del Espíritu por la palabra que tú le dijiste. Entonces ahí empiezas tú a edificar a la persona, porque la persona comienza a responderte a ti como tú o como está establecido para que la gente pueda componer el reino de Cristo o de Dios en la tierra. Hay ejemplos y vamos a ver los ejemplos. Tengo media hora todavía. En el libro de Mateo capítulo 4, versículo 12.
Mateo capítulo 4, versículo 12. Voy a leerte varios versículos en diferentes capítulos de aquí de Mateo. Dice el versículo 12, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Estoy bien o no? Estoy leyendo, perdón, estaba leyendo Mateo 5. Mateo 4, versículo 12. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿volvió a qué? A Galilea. ¿A qué tenía que regresar él? Si ya el que había testificado, había hablado del reino, había testificado que él era el que tenía que venir. ¿A qué venía él? A mostrar o a traer el reino. Ahí está. Capítulo 12, versículo 23, el libro de Mateo. Esto es lo que se llama transmitirte el pensamiento del escritor. Si yo te hiciera un bosquejo a ti, te lo haría con título. Primer punto secundario. Segundo punto secundario. Tercer punto secundario. Conclusión, ilustración y fuera. Ese es el conocimiento natural. ¿Qué estoy haciendo yo? Transmitirte la verdad de él para que tú la retengas y no la negocies ni la vendas, sino que permanezcas declarando verdaderamente lo que salió de la boca del Creador. Amén. Dice, capítulo 12, versículo 23 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Era lo que estaba escondido, que él tenía que venir. ¿A qué? Versículo 24 del 12. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Era el misterio. Ahí estaba el reino, ahí estaba ya Dios. Pero ellos no conocían, ellos no sabían. Capítulo 13, versículo 43. Dice, oído, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. El que tenga acoe, oído espiritual, retenga, asiente. ¿Qué dice él? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Si están leyendo bien, ¿qué es lo que él dice? Entonces los justos resplandecerán. ¿Cómo vas a resplandecer tú? ¿Te vas a mandar a echar aceite? ¿Vas a ir a una brilladora? La manera en que tú vas a resplandecer es precisamente transmitiendo el reino. Que era que estaba escondido, ya no está escondido. Si ya está en ti es porque ya tú tienes la manera o la forma en cómo poderla comunicar y saber de que tú no estás engañando a nadie. Justos. Ya nosotros fuimos justificados por el derramamiento de la sangre de Jesús de Nazaret. Limpios, santificados, purificados. ¿Y ahora qué? Dice bien claro ahí. Resplandecerán en el reino. ¿Cómo tú vas a resplandecer? Tú no tienes absolutamente nada que hacer más. Sino avanzar en el conocimiento de la palabra.
y gozosos. Por eso fue que él tuvo que ir al madero, para poder rescatarte a ti, rescatarme a mí, que estábamos en este sistema, en este mundo. Mateo 16. Todavía me queda tiempo. Versículo 12, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús de Nazaret a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿Ah? Mucho. ¿De qué? De los ancianos, los curtidos que estaban allá, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era necesario que él fuera ahí, a la tierra que él había escogido como pueblo. Era necesario que él estuviera, pagara un precio. ¿Con qué fin? Con el fin de rescatar el reino, de comprar la tierra en su plenitud, para poder mostrar al oro y a las piedras preciosas que somos cada uno de los que estamos en el Evangelio de la Gracia. Seguimos. Mateo capítulo 17, versículo 22. Entonces ellos, en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos ¿de quién? De hombres. Y no cualquier hombre, perversos. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Ah? Y ellos se entristecieron en gran manera. Fíjate, mira lo que él lo que escribe él aquí, transmitiéndole a los discípulos. Eso quisiera tener yo en este momento desarrollado dentro de mi cuerpo. Darme cuenta a dónde tengo que llevar y colocar el reino, o a dónde tengo que ir a padecer por el reino. Dime si eso no es unción. Ah, no, es que él era Dios y él sabía todas las cosas, pero ahí estaba la unción, ahí estaba Cristo. Si Cristo no estuviera en Jesús, él no había hecho ni un milagro. ¿O no es Cristo Dios? ¿Cierto que Cristo es Dios? Ya Cristo no habita en templos hechos por manos humanas. Y ahora Cristo está en ti. ¿Sí o no? Ah, pues que sí, pastor. Y entonces, ¿por qué tú no le pides la dirección o declaras la dirección hacia dónde tú tienes que moverte? Imposible que él no te lo vaya a revelar. Si le reveló a él que tenía que ir a padecer, a morir a manos de estos crueles, ¿cómo no te va a decir a ti? Muchacho, tengo preparado ya el terreno para ti. ¿Cómo es posible? Mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Primero tú tienes que crecer en la vida, en el Espíritu. Aquí no es obrando. Aquí es en quietud y en reposo. Está la fortaleza nueva. La fortaleza nuestra. Mateo 20. Me quedan 7 textos bíblicos. Mateo 20. Versículo 18. Dice, Mateo 20, 18 dice: y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado ¿en qué? A los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán ¿a qué? A muerte. Versículo 19, y le entregarán a los gentiles, ¿para qué? Para que les escarnezcan. Tú sabes que eso es lo más horrible que puede haber. Yo estuve viendo los originales, muchachos, y en estos días, si Dios lo permite, voy a sacar
y lo va a colgar ahí en Facebook. Lo que es escarnecer. Que vos ni yo soportaríamos sin la unción. Dice, oído, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Yo creo que él se burlaba de la muerte y del que tenía el imperio de la muerte, sabiendo que ya le había llegado el fin a él. Ya no tenía nada que hacer el aparecido ahí. Ya la muerte estaba vencida y aún fue al madero. Y que oye hablando a uno que carga la Biblia como desodorante debajo de su brazo. El día que yo me muera, si él venció la muerte, ¿por qué sabes vos que vas a morir? ¿Por qué no te vas a lo positivo? Yo no voy a ver muerte, sino transformación de cuerpo. A medida en que tú vas creciendo y desarrollando la fe, eso se va dando a medida en que tú vas acomodando tu palabra. Antes tiene que venirte una cantidad de males a tu cuerpo para ver si tú le sostienes la palabra. Que llegues tú a los 80, 90 años y se acerque tu esposa y te diga, mijo, ¿qué tiene? No, mija, ya estoy a punto de partir. Y después de haber confesado que no te ibas a morir. Ese es el fuego. Sostener la verdad. Y la verdad está dentro de uno. Te pregunto, ¿venció Jesús de Nazaret la muerte y al que tenía el imperio de la muerte? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué te vas a morir? Si él lo que vino fue a dar vida y vida en abundancia. Por eso es que él dice bien claro, el que guarda mi palabra o mis palabras, no verá muerte, vivirá eternamente y para siempre. ¿Dice o no dice? Claro que dice. ¿Ve? Mateo 26:1. Ya me voy a salir de aquí. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, le dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días celebraréis la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser, ¿qué? Crucificado, colgado en un madero. Sino que las Biblias están amañadas. Dice, cuando hubo Jesús acabado todas estas palabras, le dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua? Libertad. Ahí no dice Santa Cena. Pascua quiere decir libertad, gozo, alegría. ¿Por qué? Porque con el cuerpo de él en el madero nosotros quedamos libres eternamente y para siempre del pecado. Que no cometimos, lo cometió Adán. Desobedeció a Dios. ¿Tú ves? Lo sencillo que es esto, mi hermano. Esta es la verdad del Creador. 27, Mateo 27, 52 dice, Abba Padre. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Ah? Yo voy al cementerio y yo que levanto una cantidad de huesos de eso y me voy y lo abrazo. Otros dicen, lo abrazo o salgo a correr, mi hermano. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y le apreciaron. ¿Ah? ¿Y aparecieron qué? Muchos. ¿Muchos qué? Muertos. Que ahora vivían.
¿No es lo mismo hoy dentro del reino? Es lo mismo. Cuando tú vengas, nos conocimos en el sistema religioso allá, echando fuera demonios, haciendo esto, y cuando tú vengas al reino, y tú me veas, y yo te vea, y el otro me ve, y el otro, ay, aquí está, ay, ay. Es lo mismo, que pasaste de muerte a vida. Ahora ya no estás en el sistema, sino que estás dentro del reino, donde te corresponde como hijo o hija. Entonces, él tenía que hacerlo. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos, ¿qué? De santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué tenía que ir a hacer él? ¿Por qué tenía que pasar esto? Porque él necesitaba comprar la tierra. Comprar todo lo que había en la tierra. Rescatarla en su plenitud. Para poder establecer el Evangelio de la Gracia, el reino de Dios en este tiempo. Fue colgado ahí, pagó el precio, compró. Quiere decir, redimió la tierra creada que se había perdido o que estaba embolatada. Porque en la tierra es donde va a quedar establecido este reino. Por eso ahí en Mateo, en Proverbios, esta es la verdad de Dios, lo que yo te estoy transmitiendo. Capítulo 23, versículo 23, donde empezamos, ¿qué dice? Compra la verdad y no la vendas. Así como él tuvo que padecer, sufrir, ser maltratado, ir al madero para rescatar tu vida y rescatar todo lo que estaba prácticamente perdido. Así tú tienes que ser. De un solo lomo. La verdad de Dios en este tiempo es el Evangelio y la gracia, y ella no se negocia. Por eso el apóstol Pablo fue claro en Gálatas 1, que aquí no hay que satisfacer a hombre alguno, que el evangelio que él recibió no lo recibió de parte de hombre alguno, ni institutos, ni escuelas, ni universidades, ni nada de eso. Porque si no, eso ya venía contaminado. Es lo mismo que tú recibes. Por eso lo vimos ahí, una vez más, mira, una vez más ahí en Mateo. Capítulo 13, que no quiero que se te vaya a ir la paloma por ahí para otro lado. Versículo 38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. A eso fue que él le dijo, eso fue lo que él le dijo a los discípulos, que era necesario ir a Jerusalén a padecer, a que lo entregaran, que lo despedazaran, a medida que le iban quitando con el látigo de 3 lazos la piel a él, te iban quitando un pecado tuyo. Porque yo no sé de dónde salió el cuadrito, porque él quedó completamente hecho una llaga, en carne viva, dice, oído. Para ir terminando, muchachos. Mateo 11, 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús de Nazaret, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, y de los entendidos, y se las revelaste ¿a quién? A los niños. Niños en conocimiento, niños en experiencia, niños en práctica. Bueno, yo no creo que tú seas niño. Conociendo el reino, tú tienes que obedecer el reino. Dice Colosenses 1, versículo 20 dice,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre del madero en el cuerpo de Jesús derramada. ¿Tú ves? Eso era lo que él tenía que venir a hacer. Por eso no hay que vender la verdad. Esto no se negocia. Yo te conté que cuando recién entré yo al Evangelio de la Gracia, que viajé a los Estados Unidos, y pues Dios, que es bueno en gran manera, cuando a los días me estaban ofreciendo, antes de viajar y después de llegar, me estaban ofreciendo una iglesia con 200 personas para gobernar, para manejar, pastorear. Me daban apartamento, me daban un carro y casi 3 millones de pesos mensuales. Y yo tenía, lo único que tenía era pelo y mugre y la boca como una polvera. Y me fui y le consulté a mi esposa y ella me dijo, pues vamos a orar. Vamos a orar. Dije, sí, mija, no recibo nada. Y yo, me hacía 3 millones, 3 millones, 3 millones, 3 millones. Hasta que dije, no, prefiero quedarme aquí, crecer en la gracia, conocer la verdad de Dios y hasta el día de hoy. Perfeccionado gracias a la vida en el Espíritu, al conocimiento. Termino. Apocalipsis, 2 textos. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Porque fue que yo aprendí de mi pastor, el pastor Vittorio García Barbón. Aprendí que en este evangelio uno tenía que ser honesto. Yo recibí la exhortación. Recibí la exhortación y por eso es que hago defensa de la gracia, hermano. Tú aquí no me ves hablando a mí con el objetivo de ganarme a la persona para que la persona me mande una ofrenda o esto. No, no, no. Yo tengo que hablarte la verdad de Dios. Y así la recibí yo. Lo primero que él me dijo es de que aquí tenía que uno ser serio. Y yo bajé la cabeza y le dije, sí. Y correcto. Y me hablaba como decir, ahí estaba mi padre. Yo con el plato del marrano ese que comían allá, porque eso era bastante. Y me decía, come negro, y yo comía. Obedeciendo, hermano, pero temblando. Porque estaba en medio de gente sabia. Apocalipsis capítulo 21 y abre también Apocalipsis capítulo 14 para ir terminando. Dice el versículo 21 del capítulo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, 12 apóstoles. No era el marco de oro. Ya los apóstoles no están, ya hablaron con denuedo. Pero esto es lo que se requiere para este tiempo, ahora en la dispensación del Evangelio de la Gracia. Personas como estas. Las 12 puertas eran 12 perlas. Eso es lo que se busca, que una persona que hable con denuedo, que la gente pueda acercarse al reino, venir a crecer en el reino, abrir, pero esperar que
que lo que te dijeron los religiosos allá, que íbamos a caminar por calles de oro, que íbamos a ver puertas de esto y piedras, no. Esa es la persona que es perfeccionada en el Evangelio de la Gracia. Cada una de las puertas era una perla. Muchacho, era. Y las calles de la ciudad de oro puro, transparentes como vidrio. ¿Qué quiere decir? Que las personas que habían entrado al reino ya oído, habían pasado por el fuego, las habían purificado. Por donde ellas iban, brillaba. ¿Por qué? Porque ahí estaba la gloria del Dios eterno. ¿Tú ves? Y eso es lo que él dice. Por eso tú no vendas la verdad. Tú no la vendas. No la negocies. No la negocies, muchacho. La verdad de Dios es la gracia en la tierra. Es el reino que quedará establecido eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Apocalipsis 14:6 y ahí termino. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es el evangelio qué? Eterno. Diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la gloria de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Oído, ¿te parece poco esto? Fíjate toda la mano de textos bíblicos que hemos manejado hoy para presentarte la verdad de Dios. El evangelio de la gracia que te hará brillar en la calle, en la manera de andar, de hablar, de exponer, para que la gloria de Jesucristo el Señor sea manifestada en toda la tierra. Amén. Damos gracias al Señor. Por eso es que uno no puede vender la verdad. La gracia no se vende. La gracia no se negocia. Por eso le doy gracias a Dios que fui bien edificado por la palabra. Que la palabra, que es la semilla que estaba en la boca del pastor Vittorio, cayó en buena tierra. En esta tierra que había sido predestinada para crecer en el evangelio de la vida eterna. Bendecidos con toda bendición espiritual. Los amo mucho. El miércoles te tengo otra perla. Tremenda enseñanza. Porque a Dios le doy gracias que no estamos escasos en palabra. No tenemos que rebuscarnos verdaderamente, porque aprendimos a andar en línea. Enseñar desde un principio para que la persona tenga el reino disfrutando en su propia vida de una manera bien especial. Le damos gracias al Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Rey, te doy gracias. Te doy la gloria a ti, la honra por usarme. Te lo dije, que yo nada sé, todo tú lo sabes. Tú conoces la necesidad de tus hijos que están en todas las naciones, en todos los pueblos. Gracias por hablar por mi boca. Gracias por toda esa gran multitud de bendecidos. Gracias por esta bendita y hermosa palabra que nos ha fortalecido, que nos ha formado, que nos tiene, Señor, Padre eterno, enteros, capaces de poder transmitir y hablar con claridad a toda la tierra en el nombre de Cristo Jesús. Declaro a los bendecidos en el mundo entero, completos, reinando en vida, libres de toda condenación, de todo mal, libres eternamente y para siempre, bendecidos con toda bendición espiritual.
a toda tu amada en el mundo entero, a todos y cada uno de ellos, Padre eterno, bendecidos con toda bendición espiritual. Amén.